Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos a La Voz de mi Pastor. Estamos muy felices de, pues una vez más, poder compartir este tiempo contigo. Gracias por la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares y poder estar juntamente contigo, pues conociendo y ampliando nuestra relación con Dios a través de su palabra. El día de hoy seguimos en la serie de Proverbios. Vamos a estar hablando acerca de uno de los temas pues importantes que se vuelve un valor en la vida de la sociedad y que yo creo que es un valor que debe prevalecer en medio de toda esta situación que estamos viviendo, en medio de esta crisis. La honradez tiene que ser ese valor que debe permanecer durante toda esta temporada y aún después de esta temporada. Nadie puede olvidar los valores, nadie puede hacer un lado esos principios, esas bases, ese soporte que de alguna manera sustenta nuestra vida y que en medio de una lucha cultural globalizada como a la cual nos estamos enfrentando el día de hoy, que gracias a la globalización algunas veces nosotros peleamos batallas que ni siquiera nos corresponden, que ni siquiera son nuestras. El hecho de conocer, de saber de nuevas culturas, de conocer con una mayor amplitud culturas lejanas a las nuestras, de alguna forma nos orillan o nos motivan a veces a querer ser igual a ellos, a querer vivir experiencias como las están viviendo en otro lugar y de alguna forma pues peleamos, luchamos al engancharnos con estas ideas, con estas pues de alguna manera características de otro lugar. Nos enganchamos con luchas o con peleas que ni siquiera son nuestras y que lamentablemente al pelear esa batalla, al pelear esa lucha, de alguna forma nosotros estamos participando en algo que no nos corresponde. Y peor aún, participamos bajo las reglas o las normas que estas personas han decidido. Todo está bajo una presión social, bajo una presión cultural, a veces hasta religiosa en nuestro entorno, pero también en todo el planeta. Y esto es a lo que yo me refiero en el sentido de la globalización, que las mismas presiones que están viviendo en otro lugar, a veces las queremos vivir nosotros sin necesidad de que nosotros estemos pasando por esas circunstancias. De repente queremos vivir como personas en otro país, cuando nuestro país es completamente diferente, cuando nuestra cultura es completamente diferente, cuando nuestra posición social, socioeconómica principalmente es completamente distinta, y todo eso nos hace entonces de vez en cuando pues desubicarnos, desorientarnos en ideas, en pensamientos que no son nuestros, pero que al final existen y que lamentablemente nosotros hemos adoptado como si fueran nuestros y que en esa lucha, en ese batallar, queremos entrar al juego que otros están jugando. Eso mismo sucede, de hecho, también en nuestro entorno social, en nuestro núcleo más pequeño, más cercano, donde regularmente nos movemos, donde regularmente estamos interactuando, decidimos luchar por algo que quizás no es nuestra lucha y peor aún, como lo mencioné hace rato, bajo los términos que no son nuestros, es decir, términos que no son adecuados. Dicho de otra forma, sin valores, sin principios, sin normas o reglas que nos permiten estar bajo la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas. Y cuando me refiero a una lucha, me refiero al diario vivir, me refiero a lo que vivimos todos los días, a la experiencia de vivir, a esa lucha, esa batalla, esa carrera por la vida que constantemente tenemos y que lamentablemente quitamos o ignoramos las normas básicas de conducta en nuestro diario vivir, en la cotidianidad del día a día, y que precisamente pues, son los valores, ¿no? De repente se nos olvida qué es un valor, se nos olvida qué valor se tiene que utilizar, en qué momento, en qué área, de qué forma tenemos que comportarnos, cómo debemos de actuar ante una situación cualquiera que sea esa situación. Yo creo que la respuesta siempre tiene que ser la adecuada. Yo creo que Dios nos ha llamado a que todos nosotros nos comportamos en la forma correcta, aunque esto signifique a veces sufrir, aunque esto signifique a veces ir en contra de la corriente, aunque esto signifique mantenernos en una área distinta a los demás, pero eso es hacer lo correcto. De hecho, la Biblia cuando habla acerca de estas cosas, pues menciona que la puerta a la perdición, es decir, la puerta a lo que nos lleva a perder todo lo que tenemos o lo que vamos obteniendo en Dios, de alguna manera dice la Escritura que esa puerta es amplia, es muy grande y obviamente puedes pasar
con todo el embalaje que quieres, con toda la carga que quieras, con todas tus ideas, con todos tus pensamientos, con todos tus propios propósitos, tus propios deseos, tus propias pasiones. Y si fuera literalmente un viaje y si estuviéramos viendo una aduana, por decirlo así, donde tenemos que pasar, pues pasarías con 1000 bolsas y nadie te diría nada, ¿no? Simplemente pásale, lo importante es que pases y no importa lo que traigas. Pero cuando hablamos de hacer lo correcto, la Biblia dice que esa puerta se reduce, es estrecha, es pequeña y no puedes pasar con todo lo que tú quieras. Y una de las cosas que creo yo debemos ir dejando para poder entrar en esa puerta de bendición es precisamente nuestros propios ideales, nuestros propios pensamientos, nuestras propias opciones de vida, nuestros propios deseos que de repente pues son mayores, son más pesados, de repente nos da miedo enfrentarnos a cosas nuevas y como no queremos, pues lo que hacemos es cubrirlos de tal forma que hacemos lo que mejor nos conviene, de tal forma que no nos arriesgamos o no nos exponemos. Y entonces nuestro embalaje, nuestro equipaje es mayor, es muy grande, porque traemos nuestras propias ideas. Yo creo que Dios es muy sencillo, yo creo que Dios es muy claro. Y cuando me refiero a sencillo, no me refiero a que sea simple, sino me refiero a sencillo, que las cosas en Dios son básicas, son fundamentales y son únicas. Es decir, no hay opción a traer tus propios ideales, no hay opción a que traigas tus propias normas. Simplemente Dios ya dio la instrucción y eso es suficiente para que usted y yo nos comportamos a la altura de lo que Dios está pidiendo en nuestras vidas, de los propósitos de Dios para ti y para mí. Y todo cambia cuando nosotros entendemos esto. De hecho, toma sentido la vida cuando usted y yo comprendemos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a ser sus siervos, a hacer, mejor dicho, la alabanza para su gloria, a que nosotros le alabemos constantemente. Todo eso cambia cuando obviamente nosotros entendemos que hay valores, hay principios, hay normas que Dios estableció. De hecho, Pablo menciona en su experiencia de vida, menciona que lo que hacemos es como una carrera, que competimos, luchamos constantemente y que es parte de la vida, ¿no? Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. El día de hoy voy a estar utilizando la traducción del lenguaje actual, así es que te animo a que si vas siguiendo las citas, pues obviamente busques esta versión, traducción del lenguaje actual, y allí vamos a estar viendo o analizando varios principios de vida relacionados precisamente a este valor llamado la honradez. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo describe la vida del cristianismo como una carrera? Es decir, es un desafío, es un reto, pero también hay normas, hay reglas. No compites en una carrera, simplemente te subes al escenario, te subes a la salida de carrera nada más así porque sí, eso no es posible. Tienes que seguir las reglas, las normas, hay una ruta a seguir, hay ciertas normas mínimas básicas que se tienen que cumplir, como tu atuendo, como tu ropa, como tu calzado. Es decir, hay cosas mínimas que se deben de cumplir para poder entrar en esta carrera. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, dice: la vida de los seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos ese premio. Note cómo no está hablando de llegar primero o llegar al final, sino habla de tener la experiencia de la carrera, de vivir esa experiencia. No habla de ganar en el sentido de ser único, sino habla de llegar a esa carrera, de saber llegar al final bajo las condiciones correctas, no bajo nuestros ideales, no con atajos que de repente en nuestra vida pues es muy común tener ciertos atajos para poder obtener ciertos beneficios. Bueno, la Biblia no habla de eso, sino habla de todo lo contrario, de mantenerse uno siempre firme, constante en lo que Dios ha establecido. Seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 9:24 y dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho.
Nosotros, es decir, usted y yo, los cristianos, nuestra vida cristiana, en cambio, nuestra carrera cristiana, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Es decir, estamos hablando de la vida eterna, obviamente. Dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Es decir, todo lo que hacemos, toda la experiencia de vida que tenemos, todos los retos, los desafíos, que a veces no los entendemos, no sabemos por qué Dios permite, ¿no? Que estás terminando un reto, estás terminando un desafío, estás saliendo de una situación complicada y más tardas en recuperarte en lo que ya estás en la siguiente etapa de la vida, en lo que ya estás en la siguiente prueba, como si fuera una prueba de varios deportes, como si fuera una prueba, como si fuera un maratón, mejor dicho, esos de resistencia, un Ironman. Yo creo que todos nosotros estamos diseñados precisamente para ser hombres y mujeres de acero, hombres y mujeres que puedan cumplir estas expectativas, ¿no? Que sales de la primera etapa e inmediatamente apenas te estás recuperando. Por ejemplo, empiezan regularmente con nado, entonces estás nadando y apenas estás recuperando y te estás medio secando cuando ya tienes que estar en la bicicleta, ¿no? Y de repente ya estás en la bicicleta, te estás bajando y ya tienes que empezar a correr. ¿Por qué? Porque viene la siguiente etapa. Sabes que cada uno de nosotros en nuestra vida diaria vivimos esto. Apenas sales de una situación crítica, apenas sales de una situación difícil, apenas sales de una situación complicada, llámese de salud, llámese de un problema familiar, llámese de un problema relacional, un problema matrimonial, un problema financiero, llámese como se llame. Al final del día, en nuestra carrera, apenas está saliendo de esto cuando ya viene la siguiente etapa, cuando ya está presente lo que está por venir, y entonces tenemos que prepararnos obviamente en la mejor forma y entender que hay normas, que hay reglas que se deben de seguir. Entonces la escritura dice, si vas a luchar, lucha con un propósito real. No luches sin un propósito. O sea, si vas a entrar a una batalla, si vas a entrar a una lucha, por favor, por lo menos considera por qué estás peleando. Considera para qué estás peleando. Y es ahí donde yo les decía, a veces entramos en luchas que no tienen nada que ver con nosotros, que ningún propósito tiene en nuestra vida, sin embargo, las adoptamos como nuestras. Versículo 27, 1 Corintios 9, verso 27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Podemos aconsejar, podemos ayudar, podemos motivar a muchas personas y está bien, de hecho es parte de nuestro trabajo y parte de los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Pero fíjate cómo Pablo dice, todo eso está bien, pero te tienes que empezar a disciplinar a ti mismo y te tienes que dominar a ti mismo, porque en ese proceso de vida, en ese proceso de lucha, lo que menos esperamos es ser descalificados nosotros, porque al final del día ayudamos a otros. Entonces Pablo lo menciona bien y dice, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. En otra escritura, que es en Hebreos capítulo 12, verso 1, Pablo, o bueno, todo el mundo cree y considera que fue Pablo el que escribió este libro, aunque no está completamente definido. Hebreos 12:1 dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia, es decir, se requiere ser resistente para aguantar la carrera. Vuelvo a repetir, no es una carrera de 400 metros o de 100 metros, no es así. Esto es un maratón e incluye muchos kilómetros. Esto es un Ironman, esto es algo donde se requiere una gran resistencia. Esto se requiere que haya mujeres y hombres de acero que sepan, obviamente, conducirse en la forma correcta, en la manera apropiada, como lo mencioné hace rato. En realidad, la única forma de poder resistir es a través de conocer las reglas, de conocer los valores, los principios, las normas que rigen nuestra vida, que son nuestro código de conducta. El día de hoy estamos hablando acerca de la honradez, y cuando hablamos de honradez, pues hablamos de la integridad al hacer algo. Es decir, que la persona sea de una sola pieza, que no tenga una forma de cambiar, que no use dos caretas, que no tenga
esa parte de ánimo cuando en realidad está triste, que no cambie, sino que sencillamente tenga esa característica de ser la misma persona en todo lugar, la misma persona en todo momento, bajo los mismos valores, los mismos criterios, las mismas normas, las mismas reglas, en todo y en todo tiempo. Eso es fundamental en el sentido de la honradez o la integridad, ¿no? De esa persona que es de una sola pieza, que es una persona recta e intachable. Como honradez denominamos pues obviamente que es una cualidad, es un valor en cada una de las personas en esta sociedad que denota esa base de respeto a la otra persona y de darle ese valor en verdad como algo fundamental en medio de las relaciones que se mantienen o de la convivencia en nuestra sociedad. Eso es parte de lo que es la honradez. En un sentido, pues la persona honrada es aquella que se rige por valores morales, que respeta las normas sociales y que es consecuente con ello. Es decir, que tanto en su forma de obrar como en su pensamiento se comporta de una manera justa, recta e íntegra. Y esto es muy interesante porque de vez en cuando nosotros nos regimos con valores en el cristianismo, decimos, no, pues es que Dios es más importante, es que Dios, y de repente como que devaluamos un poco lo moral, ¿no? Como que devaluamos un poco lo social y se nos olvida que Dios nos plantó en una sociedad que tiene ciertas normas, que tiene ciertas bases. Yo estoy hablando de que pongamos por encima de Dios la sociedad, sino estoy hablando de que si Dios nos trajo a vivir en este país, en México, pues en este México hay normas, hay reglas, hay normas, hay una serie de conducta que se tiene que seguir adelante y que en todos los países existe. Entonces, esos valores, esas normas se tienen que vivir en lo moral, porque si moralmente estamos equivocados, ¿cuánto más lo estaremos en el espíritu? Porque a veces, vuelvo a repetir, nos enfocamos tanto a lo espiritual, nos enfocamos tanto a lo divino, a lo santo, que dejamos de hacer lo básico, lo fundamental. ¿Cómo es que una persona va a conocer a Dios si tú eres solamente espiritual? No se puede. De hecho, no podríamos tener ni siquiera una convivencia si tú no asistes a una reunión social. Pues ¿cómo la gente va a conocer? De hecho, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esto, dice, ¿y cómo pues conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a orar si no hay quien les enseñe a orar? ¿Y cómo van a glorificar a Dios, a alabar a Dios, si no ven el ejemplo de nadie? Es decir, nosotros somos esa área expuesta a la sociedad de convivencia, de unidad, de honradez, de sencillez, que obviamente vivimos bajo los valores establecidos por Dios en lo moral, y que a su vez eso nos da la entrada a poder tener una espiritualidad o tener esa parte espiritual en relación con Dios, y que todo en conjunto manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas hacia los demás también. Entonces, es una norma, son valores morales que usted y yo debemos de vivir en nuestra sociedad, y cada persona entonces que actúa con honradez, pues evita siempre causar un daño o un prejuicio a alguien más. Y si de lo contrario procura actuar correctamente, con verdad y honestidad. Esto es ser una persona honrada. En la Biblia es muy clara, muy sencilla la definición de honradez. Simplemente significa ser derecho. En el ámbito mexicano, en el dicho mexicano, se dice que lo que es derecho no es chipotudo. Bueno, una persona honrada a la luz de la palabra, lo que significa es ser derecho, o sea, actuar bien, en buena onda, derecho, justo, en un sentido moral y también en un sentido espiritual. Eso significa la palabra honradez en la Biblia. Obrar derecho, ser derecho, o sea, comportarte derecho. Eso significa honrado. Ahora bien, hemos estado hablando todo acerca del libro de Proverbios. Y toda esta introducción yo la quise dar porque los valores en algún momento de nuestra vida se han perdido, se han deteriorado, han dejado de ser efectivos porque nosotros mismos los hemos dejado de usar. Nosotros mismos hemos permitido
que esos valores se vayan como que aminorando, se vayan deteriorando y que de alguna forma dejen de operar o de funcionar. Los valores, vuelvo a repetir, son principios, virtudes, cualidades que caracterizan a una persona en su conducta, en su forma de actuar. Se considera como algo positivo, como algo de gran importancia para todo lo que es un grupo social. ¿Por qué hablamos de esto y por qué doy tanta introducción de este tema? Porque vamos a entrar a una serie de valores dentro del libro de Proverbios que habla y define con toda claridad cada valor. Entonces, quiero que quede bien claro que los valores son esa norma, esa regla que de alguna manera Dios estableció a través de su palabra para el comportamiento social. Si hablamos, por ejemplo, de las leyes en el Antiguo Testamento, en todo lo que sería el libro de Números, entonces en Deuteronomio y todas esas leyes o valores que Dios estableció, eran precisamente para tener una norma social, para que el pueblo pudiera interactuar en una buena forma. Bueno, los valores son estos principios universales que nos hacen interactuar con cualquier tipo de persona. Por eso es que yo les decía que de repente en esta globalización, usted y yo tendemos a pelear batallas que no nos corresponden. De repente levantamos la voz de algo que está sucediendo del otro lado del mundo y que podemos opinar y está bien, pero hay cosas que no podemos intervenir. Es decir, yo no puedo intervenir en la política de otro país, yo no puedo interactuar en la política de otro país. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mi país, porque yo tengo mi sistema de elección, porque yo tengo nuestros votos, nuestra forma de interactuar. Es lo que de alguna manera se diseñó en nuestro país y es la forma en que funciona. Pero yo no puedo participar en el imperio de alguna otra nación. ¿Por qué? Porque sencillamente no es mi trabajo. Entonces, procuremos no luchar batallas que no nos corresponden y cuando entremos a alguna lucha entendamos que hay valores y principios que nos rigen y nos dan esa norma a seguir como un grupo social. Los valores también motivan a las personas a actuar de diferentes formas, de diferente manera. Afectan obviamente nuestro sistema de creencias y determinan nuestra conducta y expresan realmente nuestros intereses y nuestros sentimientos. Por eso es que los valores son muy importantes, porque manifiestan quiénes somos en realidad. Los valores también definen los pensamientos de cada uno de nosotros, la manera como deseamos vivir y además de todo compartir esa relación con las personas que nos rodean. Ahora, todo esto son los valores. Esto es lo que significa un valor. El valor de la honradez en Proverbios tiene una connotación bien interesante, por lo menos en el capítulo 10, y que habla de ciertos puntos y ciertos términos que quiero tratar para ir aterrizando este tema y que usted y yo podemos aprender. Así es que vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 2. Les recuerdo que estamos utilizando la versión de traducción del lenguaje actual y que ahí vamos a estar leyendo la palabra el día de hoy, en la traducción del lenguaje actual. Proverbios 10, versículo 2 dice: de muy poco aprovecha, fíjese bien, de muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que realmente vale es la honradez, es decir, es el valor que realmente es importante. Lo que realmente vale es la honradez, pues te salva de la muerte. La honradez como valor nos libra de estar expuestos a situaciones complicadas, estar expuestos a situaciones de riesgo. Sí, en cierta forma estamos constantemente viviendo todo lo que se vive en todo el mundo, sí, pero si una persona es honrada, la Escritura dice, te salvará de la muerte. Entonces, es una de las primeras bendiciones que el cual habla la Escritura por medio del libro de Proverbios, por medio de este hombre que de alguna manera en su sabiduría dada por Dios, en la sabiduría establecida por Dios en la vida de Salomón, dice, es más valiosa, tiene más valor la honradez, porque esta te salva de la muerte, aún es más valiosa que el propio dinero, del dinero mal habido, ¿no? Entonces, todos estos valores que vamos a estar hablando nos van a ir ayudando a reflexionar quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Proverbios 10, versículo 6 menciona, al hombre honrado, Dios lo bendice. ¿Sabes que la bendición de Dios, una de las fuentes de los canales de bendición de Dios es la honradez?
Es decir, la honradez es esa ventana de oportunidades, esa puerta que Dios nos ha permitido tener precisamente para ser bendecidos. Es una forma en la que Dios nos bendice, es una forma en la que Dios trae esa bendición sobrenatural a la vida del creyente cuando es honrado. La honradez entonces causa en nosotros la bendición de Dios, es la antesala de la bendición de Dios. Un hombre honrado entonces es un hombre bendecido por Dios. Sin embargo, dice la Escritura, el malvado, la violencia lo domina. Una persona mala entonces está dirigida por la violencia, pero un hombre honrado está dirigido por la bendición de Dios sobre la vida de cada una de esas personas honradas. El siguiente punto del cual queremos hablar hoy es un tema muy rápido, muy práctico, pero es muy interesante porque es la introducción de lo que vamos a estar viendo a partir de ahora en la nueva temporada, en el sentido de lo que estamos viendo en Proverbios, pero en esta nueva etapa. Así es que yo te animo a que pues sigas estando con nosotros y una vez más pues te motivamos a que sigas estudiando la palabra. Proverbios capítulo 10, verso 9 dice: el que vive honradamente lleva una vida tranquila. ¿Sabes que la honradez trae tranquilidad a la vida del ser humano? De repente nosotros no podemos vivir con tranquilidad, con paz, con ese sosiego que se requiere, con esa ausencia de inquietud que se requiere de vez en cuando, de poder descansar tranquilo, de poder estar durmiendo en paz. Bueno, la honradez te lleva a tener esa vida tranquila, esa vida llena de paz. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Entonces, la honradez nos lleva a tener una vida tranquila, una vida llena de paz, de tranquilidad, de serenidad, de sosiego, donde podamos estar experimentando una relación íntima con nuestro Dios. Proverbios 10, versículo 11, menciona lo siguiente en la Escritura. Proverbios capítulo 10, versículo 11, dice así: las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Cuando tú hablas, cuando tú eres un hombre honrado, una mujer honrada y hablas, tus palabras traen vida a los demás. Tus palabras edifican a las demás personas. ¿Te has dado cuenta que de repente hay personas que hablan y lo único que hacen es hablar mal? Lo único que hacen es pensar mal de las personas. Dicen en México un dicho, por cierto, muy feo, pero que mucha gente utiliza, que dicen: habla mal y acertarás. O sea, piensa mal de la gente y le vas a dar el clavo, como si toda la gente fuera gente mala, como si toda la gente fuera gente malvada. Y aquí tiene que ver mucho nuestra forma de vida. Por eso es que este valor de la honradez nos lleva a dar siempre unas palabras de vida. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Es decir, tú puedes hablar vida a una persona con buenos deseos, con una buena actitud, con un bendecir o un bien decir hacia la vida de la otra persona, o tú puedes seguirle maldiciendo, diciendo: eres una mala persona, sí, por eso tienes estos problemas, es que tú no sales de esto. Entonces, cuando tú hablas con una persona así, lo único que causa es un conflicto en tu vida, porque choca lo que es el valor que Dios ya estableció, choca con lo que la otra persona piensa literalmente en la carne. O sea, lo único que está haciendo es pensar mal de lo que la otra gente está haciendo. Y entonces, cuando una persona piensa mal de los demás, empieza a hablar mal de esa gente, empieza a interactuar en una mala forma, en una mala manera. Y yo creo que tú y yo como hijos no debemos ser así, sino todo lo contrario. Nuestra honradez, como lo dice aquí la Escritura, las palabras de un hombre o de una mujer, estoy hablando del género humano, la palabra de los humanos honrados son una fuente de vida. Sin embargo, al malvado la violencia lo domina. Fíjate bien cómo la Escritura nos confronta en esta parte donde dice que cuando tú eres un hombre honrado, tus palabras entonces dan vida, es decir, edificas, ayudas, motivas, levantas, haces crecer a la gente, haces que la gente se motive, se inspire, se levante, ¿no?
No ves a una persona caída y sigues hablando mal de ella. No ves a una persona que falló y entonces señalas su pecado, señalas su falla y dices, bueno, es que tú tienes la culpa, porque tú eres así, porque tú fallaste, porque tú. Y entonces nos volvemos jueces y empezamos a juzgar a la gente. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que una persona honrada da palabras de vida, no palabras de muerte. Proverbios 10:25 dice, llegan los problemas, se acaban los malvados y solo el que es honrado permanece para siempre. ¿Sabes que este principio de la honradez te dan como que la pauta a vivir por la eternidad juntamente con Cristo? Una persona que se conduce en la forma correcta, que es honrada en su forma de ser, que es de una sola pieza, que no se descompone ante una situación, una persona que de alguna manera no maneja una doble careta o una doble imagen, una doble apariencia, sino que es honrada en su comportamiento, en su educación. La Biblia dice que esta persona permanece para siempre, no importa lo que venga, no importa las dificultades. De hecho, la Biblia nunca nos garantiza el que no tengamos problemas. La Biblia nos garantiza en que seremos exitosos, saldremos adelante y triunfaremos aún en medio de los problemas. Eso sí lo dice la Escritura. Y de repente a nosotros se nos olvida que la honradez es precisamente ese valor que nos va a motivar a permanecer para siempre. Y nos va a motivar a que usted y yo estemos constantemente haciendo lo correcto, en la forma correcta, en la manera correcta y principalmente en el tiempo correcto, es decir, en el tiempo de Dios. Así es que te animo a que durante toda esta temporada, durante todo este momento que estamos viviendo a nivel mundial, que donde quiera estamos experimentando cosas similares, pues decidamos bien qué batallas vamos a luchar. Y una vez que decidamos en qué vamos a intervenir, en qué vamos a pelear, cuál va a ser nuestra causa de vida, entonces vivamos bajo los valores establecidos por Dios a través de su palabra. El día de hoy hablamos de honradez, de la importancia de ser una sola pieza, de ser íntegros en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de conducir. De eso está hablando la Escritura. Así es que yo te animo a que durante toda esta temporada seamos honrados. Honrados al menos en 3 áreas. Con esto estoy terminando el mensaje del día de hoy. Tienes que ser honrado para con Dios. Yo sé que Dios todo lo sabe. Yo sé que Dios obviamente entiende y es misericordioso y nos ama y toda esa parte de la cual es Dios, lo sé. Sé que Él es incondicional, sé que su amor es inagotable, todo eso lo sé. Pero la Biblia dice que cuando nos vemos en un espejo, cuando habla acerca de Corintios, se nos olvida muy rápido en realidad quiénes somos y cómo somos. Entonces yo creo que tenemos que ser honrados con Dios y la siguiente parte es contigo mismo. O sea, sé honesto con Dios en el sentido de ser humilde, sencillo, transparente, porque además Él sabe quién eres y cómo eres en realidad. Tú podrás engañar a las personas, podrás engañarme a mí, pero a Dios no podemos engañar. De hecho, la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Entonces, lo mejor es ser honesto con Él. No importa que seas bueno, no importa que seas malo. Por ejemplo, recuerdo un evento, una experiencia del rey David que había fallado, ¿no? Que había pecado, pero sin embargo él no ocultó su pecado, sino que llegó con toda transparencia delante de Dios y le dijo, Señor, yo he pecado, he fallado, me equivoqué, pero ¿qué hago? Y entonces Dios le dio una oportunidad. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo dice, he pecado contra Dios y contra ti. O sea, no habla solamente de la situación carnal con su padre, sino dice, no tan solo te fallé a ti, papá, sino que le fallé a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el Padre en su amor, en su misericordia, lo abraza, lo cobija, lo limpia, lo viste, lo calza y celebra su regreso. Imagínate que el hijo pródigo hubiese regresado con una actitud de arrogancia, con una actitud de, me acabé tu herencia y necesito más. Yo necesito más porque tú sabes cómo soy y quiero que me lo des ahora.
y no me interesa lo que piensen los demás, no me interesan mis hermanos, a mí me das lo que yo quiero porque soy tu hijo y me corresponde y bueno, lo que me diste ya se acabó, pues ahora quiero más. Imagínate que hubiera llegado con esa actitud, imagínate que el hijo pródigo hubiese mostrado esa área de arrogancia, de insolencia, de poder exigir lo que ya no le pertenecía. Lo más seguro es que el padre le hubiera dado un par de cachetadas y lo hubiera corrido. O lo hubiera ubicado y le hubiera dicho, oye, espérate, esto no es así. Sin embargo, la actitud del hijo fue de arrepentimiento. O sea, fue de decir, ya la regué, ya eché a perderlo todo, ya me gasté el dinero, lo perdí, no me duró nada. Yo no sé cómo le hacía el viejo, pero le duraba el dinero. A mí no me dura el dinero. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, que la gente que vive en honradez es bendecida. La gente que vive en honradez es próspera. La gente que vive en honradez es aquella persona que siempre tiene, o sea, siempre cuenta y tiene la bendición de Dios. Y a veces nosotros en nuestra idea de quererlo hacer a nuestra manera, perdemos esa bendición. Entonces seamos honrados para con Dios. O sea, sé sincero con Dios, sé íntegro. Fallaste, no tengas vergüenza, o sea, no tengas pena. Acércate a Dios y dile, fallé, pequé y no sé qué hacer. Y te aseguro que Dios te va a dar una alternativa, una salida. Entonces seamos honestos con Dios. El siguiente punto que te quiero decir a manera de conclusión, sé honesto contigo mismo. O sea, sé honrado contigo mismo. Sé honrado con Dios, pero sé honrado contigo mismo. La Biblia dice que nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Esto viene en Romanos capítulo 8. Nadie puede tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Perdón, es Romanos capítulo 12. De alguna forma nosotros debemos de entender con claridad que no puedes tener una idea mayor de quién eres, porque eso no sería algo honrado, de hecho sería algo diferente. Y entendamos que la honradez también viene de la honra, del término honra, de darle peso, importancia a algo, darle un valor adecuado a algo. Entonces, si tú no te das el valor adecuado, yo no digo que te mires por debajo de tu nivel, yo no digo que te menosprecies, pero tampoco estoy de acuerdo en que te subestimes, en que tengas una estima mayor de la que debes tener, sino que la Biblia dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, no te sobrevalores, pero tampoco te restes valor. No te comportes como una persona que no vale, pero tampoco sientes que eres la única persona que vale, sino que tengas el valor adecuado de quién eres, de cómo realmente eres. Vuelvo a repetir el ejemplo de Pablo, dice, nos vemos en un espejo tal cual somos. Y saliendo de esto 2, 3 horas después ya no te acuerdas. Es como cuando te peinas en la mañana, te miras en el espejo, te arreglas, te peinas y durante el día ya no sabes cómo estás. A menos que te vuelvas a ver, a menos que vuelvas a reflexionar en la imagen que tuviste en la mañana y que ahora la puedes comparar con lo que estás viviendo. Entonces sí podría ser honesto, honrado en cuestión de decidir quién eres en realidad. Primer punto es ser honrado con Dios. Segundo punto, perdón, honrado. Sé honrado en el sentido de contigo mismo. O sea, ten la honradez hacia ti mismo, ten la honradez hacia Dios. Y el tercer punto es hacia los demás. La honradez nos reta, nos desafía a tener una vida de sociedad, de comunión, de relaciones con nuestro entorno, con la gente que nos rodea. Y creo que uno de los valores más importantes es la honradez. Seamos honrados aún en nuestro hablar. De hecho, vuelvo a repetir, la honradez y el poder de la palabra es muy fuerte, el poder de la lengua es muy fuerte, como para edificar o como para destruir. Seamos honrados también hacia los demás. Mostrémonos con honradez, mostrémonos de una sola pieza. No hagamos fraudes, no hagamos tranzas, sino todo lo contrario, seamos honrados hacia la vida de los demás. Recordemos que esos demás son nuestro prójimo. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no hay opción de que usted y yo podamos cambiar, de que usted y yo podamos alterar las normas de Dios, sino todo lo contrario, nuestro deber y nuestro propósito es precisamente
seguir adelante con lo establecido por Dios. Ahorita se me viene a la mente, el día domingo compartía un mensaje especial que dice en el sentido de que no quitemos los linderos establecidos por nuestros antepasados. Y creo que esto se refiere también en el sentido de no quites los valores que ya Dios estableció, que tus padres establecieron y que ahora a ti te corresponde permanecer, guardarlos, cuidarlos para que el día de mañana a tu generación futura también entre bajo estos mismos valores. Estaremos hablando de valores durante toda esta temporada, acerca de la forma en que Salomón expresa los valores, la forma en que Salomón considera cada uno de esos valores, y te animo a que estés con nosotros durante toda esta serie de transmisiones. Recuerda que estamos a punto y estamos con la idea muy, muy firme de parte de Dios de tener nuestra reapertura como ministerio, de poder abrir la iglesia de par en par y poder recibir a cualquier persona, poderte recibir a ti, obviamente, juntamente con tu familia, obviamente bajo los protocolos de seguridad, pero sí queremos ya pronto tener la apertura de la iglesia, así es que te animamos a que estés ayudando, a que nos estés apoyando, te animo a que estés orando constantemente por esta situación, para que muy pronto podamos tener nuestra fecha de apertura y nuestra celebración de 10 años de ministerio. Así es que te animo a que estés pues que en el gozo, con el ánimo de poder celebrar, y además con los mejores deseos de poder darle gracias a Dios. La Biblia dice que debemos entrar por sus atrios con acción de gracias. Es decir, nosotros tenemos mucho por qué adorar a Dios, porque Él ha hecho grandes cosas desde que nos conoció, y específicamente en estos 10 años como iglesia, como ministerio, como generación restaurada. Yo creo que hay mucho por qué adorarle, por qué cantarle, por qué servirle, porque obviamente Él ha hecho todo posible. Gracias a Él estamos donde estamos, gracias a Él hemos llegado hasta este punto, gracias a Él han pasado 10 años que la obra ha permanecido y que obviamente permanecerá por muchos años más. Así es que te animo a que estés orando por todo esto y te animo a que te prepares para nuestra reapertura. En el Inter vamos a seguir transmitiendo los días martes en La Voz de mi Pastor, como el día de hoy, los días jueves en nuestra reunión presencial, y en línea también lo vamos a seguir haciendo para todos aquellos que por alguna razón no pueden todavía asistir a la iglesia, lo podrán seguir viendo en línea. Los días viernes siguen predicando los chicos de Generación Times, los jóvenes que han estado predicando. Viene también una nueva temporada con un grupo de chavos que se están preparando para hacer pues las cosas como Dios manda. El día domingo tenemos nuestra transmisión a las 11:30 y también nuestro servicio presencial, que esperemos pronto ya se pueda abrir para que usted pueda asistir con nosotros. Cuídese mucho, que el Señor le bendiga, que Dios le guarde, y deme la oportunidad de orar antes de que nos podamos despedir, para que este valor se vuelva un principio de vida en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro por reverencia a Dios. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido misericordioso, nos has amado, nos has resguardado, nos has sanado, Dios, y nos has fortalecido y transformado por el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante. Ayúdanos, oh Señor, a seguirte sirviendo con excelencia, a seguir trabajando para tu reino, a seguir sumando para tu reino, que de esa forma tu reino se extienda por toda la humanidad y todo el mundo pueda conocerte a ti, que eres el único Dios verdadero, y a ti, que eres el único que nos comunica con el Padre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos que nos ayudes a ser honrados, a vivir una vida de honradez en ti y en la vida de la gente que nos rodea. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima ocasión. Si Dios nos permite, nos vemos el día jueves en la transmisión local, en la transmisión por internet, y también en nuestra ceremonia presencial. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión.